Flechazo agónico. Película de la nueva fecha del torneo clausura. En esta fecha del torneo, la punta de la tabla pasó por varias manos. El viernes Cerro Porteño subió a la cima, con su triunfo por 2-0 sobre Recoleta, con el debut de su nuevo técnico Jorge Baba. El Ciclón toma nuevos aires y se ilusiona con el equipo del uruguayo. Todo era alegría azulgrana hasta el domingo, cuando Guaraní sobre la hora le ganó a Temetarú en la cancha de Río. Un partido duro, que el puntero del domingo lo jugó con 10 jugadores, todo el partido, debido a la expulsión de su jugador Torales. En el final del partido, apareció el cabezazo de Diego Fernández para hacer delirar a la hinchada orinegra con su agónico gol. Se vienen batallas duras. Tanto Cerro Porteño como Guaraní juegan partidos duros en canchas difíciles. Guaraní va hasta Villeta para jugar frente a Meliano y Cerro Porteño hace el duro viaje hasta Pedro Juan Caballero para enfrentarse al siempre complicado 2 de mayo. ¿Habrá frenadas? ¿Cerro Porteño toma la punta o no se moverá nada? Lo veremos en el siguiente episodio. Mientras tanto, la tabla nos dice que Guaraní está puntero con 32 puntos y Cerro Porteño segundo con 31. Se vienen fechas intensas en el torneo clausura.